Ahora nos referimos a la segunda de ellas, que trata sobre la actualidad de las relaciones laborales en el transporte y procurará un breve repaso de la reciente normativa y sus efectos en el sector. El ponente será Miguel Pereira García, abogado del bufete Pereira Menaut, que son asesores laborales de la Confederación Española de Transporte de Mercancías. Esperamos que ambas ponencias puedan serles útiles y quedamos a su disposición para aquellas dudas o cuestiones que quieran plantearnos y podrán dirigirlas al siguiente correo electrónico fsecretariageneral@ctm.es. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Soy Miguel Pereira, soy socio de Pereira Menato Abogados, un despacho de abogados laboralista, y que somos los asesores laborales de la Confederación Española de Transporte de Mercancías desde hace décadas. Y por tanto también de la Confederación, de CTM Frigoríficos, una de las asociaciones nacionales por especialidades integradas en esa confederación empresarial. Bueno, estoy con todos ustedes hoy para comentar algunos de los temas de mayor actualidad en el mundo de las relaciones laborales en general y especialmente el transporte de mercancías por carretera. La verdad es que en los tiempos que nos ha tocado vivir, pues podríamos hablar de muchas cuestiones que nos están afectando al día a día de la actividad de las empresas y de la relación con los trabajadores desde muchos puntos de vista. Tenemos tan solo unos minutos, con lo cual he querido dedicar mi intervención fundamentalmente a 4 cuestiones. La primera de ellas, hablaré muy brevemente, del tema de los ERTEs, con motivo de la pandemia, del COVID-19, pues cómo ha quedado finalmente la famosa prórroga de los ERTEs que tanto estaban reclamando, sobre todo empresarios y sindicatos, como medida preventiva frente a una mucho peor, como es la de los despidos, en definitiva, la de los ERES, la de los expedientes de regulación de empleo. En segundo lugar, voy a comentar también brevemente otra norma que se ha aprobado en estos días y que sin duda va a tener también una incidencia importante en el día a día de todas las empresas, como es el tema del teletrabajo o del trabajo a distancia. En tercer lugar, aprovechando que hoy se han publicado en el Boletín Oficial del Estado 2 reales decretos en materia de igualdad, pues me ha parecido también pues una oportunidad pues para, aunque sea, dar cuenta de la publicación de estas normas. Y por último, voy a tocar un tema específico del sector del transporte, entre otros que podríamos elegir, pero me parece que es un tema muy interesante, que es el debate que existe desde hace también muchísimos años, pero que se ha vuelto a poner de máxima actualidad en estos momentos, y las negociaciones que se están llevando a cabo en el Ministerio de Fomento en relación con el mismo, que es el tema de la posibilidad de prohibir que los conductores del transporte de mercancía por carretera realicen la carga y descarga de los vehículos. Bien, como decía, vamos a ocuparnos brevemente de estas cuestiones y, desde luego, en la medida en que estas nuevas tecnologías nos lo permitan, pues estaré a su disposición, a disposición de todo aquel que quiera hacer cualquier pregunta en la forma en la que se pueda llevar a cabo. Vamos, como digo, a tocar brevemente estos cuatro temas. El primero es el de la prórroga de los ERTEs. Quería destacar tan solo 3 o 4 cuestiones que me parecen importantes, no sin antes hacer una breve introducción sobre que, lamentablemente, si por algo se caracteriza toda la normativa que se ha ido, la abundante normativa que se ha ido aprobando en España desde mediados del pasado mes de marzo, es precisamente pues la de, su característica de quizás anticipación o falta, mejor dicho, de anticipación, falta de preparación, una improvisación bastante evidente, que lo que ha hecho en muchas ocasiones es pues crear un mar de dudas para los aplicadores de la norma
y, por tanto, una evidente falta de seguridad jurídica para las empresas y también para los trabajadores. Una de las materias en las que encontramos una evidente confusión, una evidente complejidad y una evidente inseguridad es el tema de los ERTEs y de las sucesivas modificaciones que se han hecho a esta normativa. Podemos contar con muchos ejemplos y alguno de ellos detallaremos a continuación. Finalmente, la prórroga de los ERTEs que se aprobó pues a finales del mes de septiembre, lo que caracteriza en esta ocasión es que el tema de las exoneraciones de cuotas en la Seguridad Social, que de tanta ayuda han sido para las empresas, se reserva exclusivamente para un grupo de actividades empresariales clasificados en el Código Nacional de Actividades Económicas, en el CNAE, entre los que no está el transporte de mercancías por carretera. Solo para esas actividades, como digo, va a ser posible continuar con ERTEs de fuerza mayor, que son los que más nos podían interesar, con exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social. Claro, esto, bueno, ha sido objeto de multitud de debates porque, como saben todos ustedes, esta materia ha sido negociada con evidente presión, además, entre el Gobierno y los interlocutores sociales. Finalmente se optó por esta decisión. Se puede compartir o no, pero bueno, finalmente así ha sido. Y junto con estas actividades especialmente destacadas, también pueden acogerse a estos ERTEs con exoneraciones de cuotas empresas que puedan acreditar que forman parte de la cadena de valor de estas empresas señaladas, o bien que dependen directa o indirectamente de las mismas. Esta dependencia se ha configurado como una dependencia económica, es decir, si en el año 2019 más del 50% de mi facturación se corresponde, o yo la he conseguido, de una empresa incluida en este anexo de actividades destacadas, por decirlo así, pues yo también voy a poder acceder a esta prórroga de ERTEs de fuerza mayor con exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social. O bien, como digo, que acredite que mi actividad forma parte de la cadena de valor de esa empresa o de esa actividad incluida en el anexo de la norma. Esto está por definir, no se sabe, la norma no entra a valorar cómo o cuándo se va a entender, mejor dicho, que mi empresa forma parte de la cadena de valor de otra empresa. Bien, junto con la prórroga de los ERTEs por fuerza mayor, como no podía ser de otra manera, y lamentablemente, la norma establece también la posibilidad de acogerse a nuevos ERTEs por nuevas disposiciones de las autoridades que o bien impidan la realización de nuestra actividad, en caso de que las cifras de contagios, etcétera, obliguen a las autoridades laborales, a las autoridades de todo tipo, a imponer restricciones y confinamientos, etcétera, o bien, como digo, que impidan la realización de nuestra actividad o la dificulten o la limiten de forma evidente. Bueno, para estos nuevos ERTEs, ante nuevas medidas restrictivas, no rige lo que acabamos de comentar, sino que cualquier empresa que se vea afectada por este tipo de medidas puede, lógicamente, acogerse a los ERTEs. En dos pinceladas también, la nueva disposición, la nueva norma, establece una prórroga del tema de los ERTEs por causas objetivas, de los ERTEs top, por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Bien, facilita la transición, además, para aquellas empresas que tenían un ERTE por fuerza mayor para que pasen a un ERTE por causas objetivas, etcétera. Y lo último que quería destacar es que para todas aquellas empresas que se vayan a acoger a estos ERTEs o a la prórroga de los ERTEs con exoneraciones, etcétera, les siguen siendo de aplicación pues las limitaciones o las obligaciones que venía la norma contemplando con anterioridad. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la prohibición de despedir, por decirlo así, que
que no es tal, no es propiamente una prohibición de despedir, sino que, como dice la norma, se van a entender no justificados los despidos que se hagan. Por cierto, esto para cualquier empresa, se haya acogido o no a ERTEs con exoneraciones de cuotas. Los despidos que se hagan basados en las causas que habrían permitido la tramitación de un ERTE por fuerza mayor o un ERTE ETOP. Bueno, pues aquí hay un debate y tenemos ya sentencias para todos los gustos, porque algunos tribunales o algunos juzgados han entendido que el incumplimiento de la prohibición de despedir incorpora o conlleva, mejor dicho, la nulidad de ese despido, mientras que hay otras sentencias que abogan por conceder la improcedencia del mismo y no la nulidad. Es algo que está todavía o que es objeto de debate. O, por ejemplo, el tema muy importante, pues, las medidas que se han establecido en materia de prórroga de los contratos de duración determinada, las materias o las medidas destinadas también a la no posibilidad de realización de horas extraordinarias o de no subcontratación, etcétera. Y muy importante también el tema de la salvaguarda del empleo. Es decir, el tema de que si yo me he acogido un ERTE con exoneración de cuotas, ya sea de fuerza mayor o ya sea de los que antes permitían ETOP con exoneración de cuotas, me comprometo a mantener el empleo en mi empresa durante 6 meses. Esta cláusula de mantenimiento del empleo está generando todavía muchísima confusión, porque en principio parece que el inicio del cómputo de estos 6 meses ha de computarse, valga la redundancia, en el momento en que yo desafecto, es decir, retiro del ERTE al primer trabajador, a uno. Con que retire del ERTE a un trabajador ya empieza a computar el plazo de los 6 meses. Eso es, desde luego, desde mi punto de vista, lo que se deduce de la literalidad del precepto. Sin embargo, hay gente que opina que ese cómputo hay que considerarlo de forma individualizada. Es decir, no hay un único cómputo de 6 meses o no hay un único plazo de 6 meses de mantenimiento del empleo, sino que el plazo se tiene que computar trabajador a trabajador. En el momento en que yo retiro a un determinado trabajador, comienza el cómputo de los 6 meses para ese trabajador. Y esto es un tema muy importante, porque de hecho el incumplimiento de este compromiso de salvaguarda del empleo conlleva la obligación de la empresa de devolver con intereses y con recargo todas las cuotas que se hayan exonerado, las cuotas de seguridad social que hayan dejado de abonar con motivo de la tramitación del ERTE. Con lo cual es un tema muy serio. En segundo lugar, como digo, quería dar 2 pinceladas sobre el trabajo a distancia, sobre la nueva ley de trabajo a distancia, que también nos es de aplicación en el transporte de mercancías por carretera. Es verdad que, evidentemente, un conductor, pues, nos guste o no va a poder realizar su trabajo a distancia, porque lamentablemente o afortunadamente, según se mire, va a tener que seguir realizando su actividad pues, encima del camión. Quería destacar 3 cuestiones muy importantes del tema de la regulación del trabajo a distancia. En primer lugar, es que el proyecto de norma que sacó el Gobierno concebía el trabajo a distancia como una medida de conciliación de la vida laboral y familiar. Pues bien, después de la negociación también muy intensa con los interlocutores sociales, se ha situado el trabajo a distancia mucho más en el plano de la organización de la actividad. Es decir, el trabajo a distancia se configura como un medio más de organizar la actividad y no, como digo, como una medida de conciliación de la vida laboral y familiar. De esta forma nos estamos acercando mucho más a la concepción que del trabajo a distancia o del teletrabajo tiene el Acuerdo Marco Europeo sobre teletrabajo. Bien, hay varias notas importantes, como digo, quería destacar tan solo un par de ellas más, que me parece importante. Una de ellas es que se configura el trabajo a distancia como algo voluntario y además reversible. Eso es así, pero ojo, tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que actualmente, por la prórroga del Plan Me Cuida, esto sería un poco largo de explicar, pero también incluso por el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, se configura o se establece la posibilidad de que el trabajador, por motivo precisamente de la conciliación de la vida laboral y familiar, puede solicitar el trabajo a distancia. Con lo cual, muchas empresas se están encontrando con solicitudes
de conciliación de la vida laboral y familiar que no equivalen a una reducción de jornada o a una modificación del horario. El 34.8 o la modificación del 34.8 incorporó la jornada a la carta, como se venía a decir, ¿no? Y una de las posibles modalidades, como digo, es imponer, por decirlo así, al empresario el trabajo a distancia. Claro, esto choca bastante con lo que acabo de decir. En teoría, según esta nueva disposición, el trabajo a distancia es algo voluntario para ambas partes, también para el empresario. Sin embargo, como vemos, existen dos mecanismos, a través del Plan Me Cuida y del 34.8, por el que el empresario se puede ver forzado, a no ser que acredite realmente que existe una imposibilidad de realización del trabajo a distancia, se puede ver forzado a que una vez que el trabajador acredita también la existencia de unos motivos conciliatorios que lo aconsejen, pues a acceder a la regulación del trabajo, a la organización del trabajo de ese señor a distancia. La norma, el último apunte que quería decir, que es doble, es que excepciona el teletrabajo COVID, lo que hemos llamado teletrabajo COVID. Es decir, la situación en la que se han encontrado muchísimas empresas que, con motivo de la pandemia y atendiendo además las recomendaciones de todas las autoridades, pues han mandado a casa a todos sus trabajadores, ¿vale? Esta situación se exceptúa del cumplimiento o queda fuera de todo el rigor de la norma, que ahora detallaré, pero eso sí, se expresa de una forma evidente que las empresas tienen que poner los medios o entregar los medios de trabajo a los trabajadores para que puedan realizar su trabajo a distancia, así como remunerar, en los términos establecidos en la negociación colectiva, los gastos que la actividad ocasiona, que el desarrollo de la actividad a distancia ocasiona para los trabajadores. Entonces, se exceptúa el teletrabajo COVID, pero, ojo, hay que estar atento a estas cuestiones. Y se establece también un plazo de transitoriedad para acomodar las situaciones anteriores de teletrabajo, no derivadas del COVID, sino derivadas de o bien acuerdos individuales ajenos al COVID, o bien acuerdos o convenios colectivos, para acomodar el contenido de los mismos, como digo, en unos plazos que concede la norma al contenido de la nueva disposición. Y el último apunte que quería hacer sobre teletrabajo es que es un tema del que, la CEO y CEPIME han protestado bastante, porque se establece un procedimiento especial ante la jurisdicción social para dirimir los conflictos que se deriven del trabajo a distancia. Y este procedimiento especial, que es preferente y sumario, no admite recurso para la sentencia que se dicte por el juzgado. En definitiva, que los jueces de lo social son dueños y señores de imponer su voluntad, porque, como digo, con carácter general, sus sentencias no van a admitir recurso, con lo cual no puede haber un tribunal superior que le enmende la plana. Solo en el caso de que que en el proceso se solicite además una indemnización una cuantía económica superior a una determinada cantidad, entonces sí que esta sentencia tendría acceso a recurso. Como tercer tema, muy rápidamente, quería, como digo, dejar constancia y nada más de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de hoy de dos reales decretos en materia de igualdad. Son ambos desarrollo de obligaciones legales que ya tienen las empresas, pero, en mi opinión, sin duda, se extralimitan bastante y van mucho más allá. En el primero de ellos se desarrolla todo lo relativo a los planes de igualdad. Se trata del Real Decreto 901/2020 de 13 de octubre. Y en segundo lugar, en el segundo de ellos, el Real Decreto 902/2020, también claro, del 13 de octubre, se desarrolla todo el tema de la igualdad retributiva. Es decir, el tema de los registros salariales, que como saben, tienen que hacer las empresas, etcétera, etcétera. Bueno, no es el momento ni tenemos tiempo para desarrollar el contenido de estas normas, pero desde luego conviene echarles un vistazo porque, como digo, en mi opinión,
no se quedan en un mero desarrollo reglamentario, sino que en ocasiones creo que van un poco más allá y que en algunas cuestiones creo que se separan de lo que sería la legalidad vigente. Por último, que me quedan escasos minutos ya, quería comentarles simplemente el tema de todo el debate que ha habido desde hace muchísimos años sobre si los conductores de transporte de mercancías por carretera deben realizar o no las operaciones de carga y descarga. Pues bien, las principales organizaciones, entre las que se encuentra CETM, del Comité Nacional de Transporte por Carretera, están pidiendo al Ministerio y en general al Gobierno que prohíba por ley la realización de estas operaciones por parte de los conductores. ¿Y esto por qué? Pues en base desde luego, a muchas razones, entre las cuales yo quiero destacar tan solo algunas de ellas. En primer lugar, por temas de siniestralidad. Es decir, son muchos los accidentes de trabajo que se producen en el sector precisamente en la realización de las operaciones de carga y descarga por parte de los conductores. Si eliminamos si matamos el perro, se acabó la rabia, perdónenme la expresión. Es decir, si los conductores no pueden realizar estas operaciones, evidentemente va a disminuir la siniestralidad por parte del sector. Evidentemente, estas operaciones las tendrán que hacer con carácter general los cargadores, ¿verdad? Los trabajadores, los mozos, etcétera, de las empresas donde los conductores van a cargar o van a transportar sus mercancías, en definitiva. No lo he dicho y es importante, esta petición del sector para que se prohíba la carga y descarga es una petición que se hace con carácter general para todos los sectores o todas las actividades de transporte, pero va a haber excepciones, evidentemente, porque qué duda cabe que hay algunas actividades en las que es inherente a la propia actividad la realización por parte de los conductores de estas operaciones. Póngase, por ejemplo, el tema de las mudanzas o el tema de transporte en cisternas. Bueno, pues cuando cargan y empalman y desempalman las mangueras o portavehículos, cuando los conductores tienen que manipular, en definitiva, el camión para cargar o descargar los vehículos, etc. Bueno, se están planteando excepciones a esta prohibición con carácter general de realización de carga y descarga. En segundo lugar, es un tema evidente, nos preocupa y mucho la seguridad vial en general y, por supuesto, en este sector de actividad. Nuestros conductores son auténticos profesionales y estamos además orgullosos de ellos, pero bueno, qué duda cabe que todavía se producen más accidentes de tráfico que los que serían deseables, evidentemente. El hecho de que los conductores realicen la carga y descarga de los vehículos hace o influye de forma definitiva, en nuestra opinión, en las condiciones de seguridad vial. Porque una cosa es que el trabajador conduzca su vehículo y una vez que termina su labor de conducción, que es la principal, pues pase a una situación de inactividad o de descanso. Y otra cosa es que tras una larga jornada de conducción, el trabajador se vea encima obligado, o antes de una jornada de conducción, se vea obligado, con el desgaste físico y el cansancio que eso supone, a realizar la carga y la descarga de su propio camión. Entendemos que sus condiciones psicofísicas van a ser infinitamente mejores si no se ve obligado a realizar estas tareas, lo que tiene, como digo, una incidencia directa en materia de seguridad vial. Aparte, tenemos una cuestión que es muy importante, que es un tema de salud laboral, es decir, y de cumplimiento normativo. ¿Por qué? Porque actualmente el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, desarrollado posteriormente en el año 2004, establece la obligación de las empresas la obligación que tienen las empresas que destinan a trabajadores, cuyos trabajadores, coinciden con trabajadores de otras empresas en un mismo lugar de trabajo, establecen unas obligaciones de coordinación de actividades preventivas, unas obligaciones que son muchas veces de muy difícil cumplimiento, y más en una actividad como la del transporte de mercancías por carretera, que evidentemente nuestros conductores están en muchas ocasiones permanentemente visitando distintos cargadores o distintos clientes y que en ocasiones no tiene su trabajo no es
por decirlo así, no tiene un carácter regular, no acuden siempre a los mismos lugares de trabajo. Bueno, pues lo cierto es que esto es un tema que hemos comentado con la Administración en muchas ocasiones. Consideramos que bueno, las obligaciones de coordinación de actividades preventivas se producen fundamentalmente por el hecho de que nuestros conductores realicen las operaciones de carga y descarga. Si no tuviesen que realizarlas, las obligaciones preventivas también se disminuirían muchísimo, porque los riesgos en los que se encontraría el trabajador serían infinitamente menores. Y además tenemos también razones de tipo no ya estrictamente laborales, sino incluso de mercado, ¿no? Es decir, nuestras empresas son fundamentalmente competitivas, o la rentabilidad de nuestras empresas se basa fundamentalmente en el volumen de mercancía que transportan, en los kilómetros, si quieren, que realizan nuestros vehículos. Claro, lo cierto es que si el conductor está haciendo labores de carga y descarga, ese tiempo que emplea en esas labores es tiempo de trabajo efectivo. Por lo tanto, es tiempo que tiene que descontar de su jornada y que tiene que descontar, en definitiva, del tiempo de conducción. Claro, si nuestros conductores pudiesen dedicarse a conducir y poco más, que es lo que, en nuestra opinión, deberían hacer, como digo, con carácter general, también se vería en nuestra opinión, también se vería muy favorecida la rentabilidad de nuestras empresas. Y también, muy rápidamente, tenemos un problema de escasez de mano de obra y en gran medida, no exclusivamente, pero en gran medida este problema se debe a la imagen un poco que trasladamos, la imagen del sector que trasladamos a la sociedad. Si a veces trasladamos una imagen de conductor o del sector como algo pues extremadamente duro y evidentemente reviste cierta dureza, por decirlo de alguna forma. En ocasiones reviste lejanía, ¿verdad? Un poco de lejanía del hogar, me refiero, un poco dificultades de conciliación de la vida laboral y familiar, etcétera. Pero qué duda cabe, entendemos que una de las cuestiones por las que también ofrecemos una imagen de dureza y que hace que el sector pueda ser poco atractivo para los jóvenes es las condiciones en las que se desarrolla nuestra actividad. En gran medida, como digo, consideramos que estas condiciones se verían muy favorecidas si se prohíbe la realización por parte de los conductores de las labores de carga y descarga. En muchas ocasiones se nos ha mandado el mensaje, por decirlo así, por parte de las autoridades, de que seamos nosotros, en la negociación colectiva, junto con los sindicatos, los que establezcamos en los convenios colectivos la prohibición de realización de estas operaciones por parte del conductor. Aquí nos encontramos con un problema. Y es que, como bien saben todos ustedes, los convenios colectivos solo son de aplicación a los trabajadores asalariados, no a los autónomos. Con lo cual, aun en el hipotético caso de que pudiésemos pactar en negociación colectiva la prohibición por parte de los conductores, esa prohibición solo sería de aplicación a los trabajadores por cuenta ajena. Con lo cual, todos los transportistas autónomos de este sector, que son muchos, seguirían pudiendo realizar esas operaciones de carga y descarga. Y no es algo en principio que esto les beneficiase, porque lamentablemente en muchas ocasiones, me atrevería a decir que la gran mayoría de ellas, las labores de carga y descarga no son una cuestión que se pacte, por decirlo así, libremente entre empresas cargadoras y transportistas o autónomos de transporte, sino que es algo que se impone normalmente por nuestros clientes y que ni se retribuye. Es algo que nos vemos forzados a hacer en muchas ocasiones porque no nos queda más remedio, so pena de perder nuestros clientes. Por todo esto, entre otras muchas cosas, estamos, como digo, abogando por que se establezca esta prohibición con carácter general, tanto para asalariados como para autónomos, de que los conductores no puedan realicen una prohibición de que realicen las operaciones de carga y descarga. Bueno, muchas gracias por su atención y quedo a disposición de todos ustedes. Un saludo.